Lección número 11. El Evangelio de la Gracia desde Génesis. Israel en el desierto. Padre, gracias te damos por el ejemplo de la nación de Israel en el desierto. Sabemos que nosotros también pasamos por desierto y que podamos entender y comprender que tú siempre vas con nosotros, Señor, ayudándonos y confortando nuestras vidas. Recibe toda la gloria y la honra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a ver Israel en el desierto. Vamos a ver cómo la nación de Israel abusa de la gracia de Dios. Toda la nación de Israel partió feliz de Egipto, ya que Dios los había sacado con mano fuerte, como él mismo lo había dicho. Toda la nación de Israel saltaba de alegría, ya eran libres y Dios estaba con ellos. Como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Israel estaba experimentando una calma impresionante. Estaban en paz, tenían mucho gozo porque habían salido de esa opresión de más de 400 años. Cuando a las personas les va bien, generalmente actúan con calma, con gozo, con paz y felicidad. Pero cuando a las personas les va mal, se desploman, se desaniman, se desalientan. Dios en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, Él nos ha dado el fruto del Espíritu Santo y uno de ellos es el gozo, la paz. Yo te pregunto a ti, ¿estás pasando en este momento por calma? ¿Estás pasando en este momento por tempestad? Tú puedes decidir quién va a gobernar tu vida en tiempos de calma y en tiempos de tempestad. Una persona que no conoce a Dios es una persona que se va a desplomar completamente desde adentro hacia afuera. Israel, cuando le iba bien estaba contento, cuando le iba mal estaba muy desanimado, tenía doble ánimo. Y hay muchas personas que se desaniman, toman decisiones malas en su vida y su vida, en vez de arreglarse, su vida se arruina por completo. Y las características de una persona que no está tomando buenas decisiones en su vida, primero, tiene un gran desánimo en su vida. Segundo, no quiere congregarse, no quiere ir a la iglesia, no ora, no lee la palabra de Dios, no quiere tener comunión con otros, no hay paz y gozo en su corazón, ya no hay alegría en la familia, es de sentarse a orar, de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Ya no cantan al Señor, ya no hay gozo en sus labios como lo había antes. Israel decidió muy mal. Cuando pasaban por calma se alegraban, pero cuando venía la tempestad se desanimaban, se amargaban, se quejaban. Hay muchos ladrones del gozo que vienen a diario a tocar a nuestras puertas. Un ladrón viene a robar. El ladrón nunca te va a venir a tocar la puerta a decir soy el ladrón y vengo a robar. El ladrón viene cuando tú nunca lo esperas, pero el ladrón viene a robar. Aquí yo manejo lo que se llaman los ladrones del gozo. Hay muchos ladrones del gozo, que cuando tú abres la puerta, los ladrones del gozo vienen y te roban el gozo del Señor. Cuando tú mantienes la puerta cerrada, es Dios el que te da su gozo para que tú sigas adelante a pesar de. Pero todos hemos experimentado cómo hemos abierto las puertas a los ladrones del gozo. Y podemos abrir las puertas a los ladrones del gozo a través de las circunstancias o a través de las situaciones adversas que estamos pasando.
También abrimos las puertas a los ladrones del gozo a través de las cosas que queremos y no tenemos. También a través de las personas que vienen a perturbar nuestras vidas. Israel ante la tempestad abría puertas e inundaban sus vidas con cosas muy desagradables. Cuando los creyentes abren las puertas a los ladrones del gozo, sus vidas se hundirán por completo. Yo te pregunto a ti, ¿estás abriendo las puertas a los ladrones del gozo? Y estas son las puertas que Israel, pasando por un desierto, abrió a los ladrones del gozo. La puerta número 1 tiene que ver con las circunstancias o situaciones que estaban pasando la nación de Israel. En capítulo 14 de Éxodo nos habla de que Israel iba adelante cuando salió de Egipto, pero Faraón decidió perseguirlos. Israel se encontró en un camino sin salida, porque al frente tenía el Mar Rojo, atrás venía Faraón con su ejército, al lado estaba el desierto y al lado estaban las montañas. No tenía dónde escapar, estaban cercados. Y la Biblia nos dice que Israel totalmente abrió las puertas a los ladrones del gozo. Israel estaba feliz porque Dios lo había liberado de Egipto, de ese faraón malvado. Pero como dije, Faraón cambió de actitud y fue a perseguir a Israel por todo el desierto con su ejército. Israel se encontraba en una calle sin salida, no sabía qué hacer. Como muchas veces usted y yo nos encontramos en un camino sin salida. Israel tenía al frente al Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, como es llamado, no podían escapar. Israel tenía a la derecha las montañas, no podían escapar. Israel tenía a su izquierda el desierto, no podían escapar. Israel tenía detrás a todo el ejército del faraón y no podían escapar. A lo mejor usted se siente ahorita que está en una encrucijada, en un camino sin salida, sin saber qué hacer. Usted puede tomar la decisión de cerrar la puerta a los ladrones del gozo o abrir la puerta como hizo Israel a los ladrones del gozo y ellos vienen a robarte tu gozo. Y la Biblia nos dice ahí en Éxodo capítulo 14, versículos 11 y 12, que Israel abrió la puerta a los ladrones del gozo. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Se quejaron contra Moisés y su autoridad. Anhelaban el pasado, querían volver atrás. Querían tirar su toalla. Creían que iban a morir en el desierto. Le echaron la culpa a su líder Moisés. Querían ser esclavos y servir voluntariamente otra vez a la nación de Egipto. La nación entera abrió sus puertas a los ladrones del gozo. Eran negativos, vivían en temor, inseguros, descontentos y tristes. ¿Estás viviendo tú así? Estás abriendo las puertas a los ladrones del gozo. Pero la Biblia nos dice que Moisés no abrió la puerta a los ladrones del gozo. Toda la nación la abrió. Moisés, su líder, no. Nos dice ahí en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros
estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés no abrió su puerta a los ladrones del gozo. En primer lugar le dijo a la nación: no temáis. La Biblia nos dice que en el perfecto amor Dios echa todo temor, como nos dice primera de Juan 4:18. Moisés también les dijo: estad firmes. Cuando reposamos en el poder de Dios, Él nos mantiene en pie, como nos dice Efesios capítulo 6 versículo 10. Moisés les dijo a la nación: ve lo que Dios puede hacer. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Y Moisés les dijo a la nación: Jehová peleará por vosotros. Dios ganó la guerra y Él es el que gana las batallas para cada uno de nosotros, como nos dice ahí Éxodo 14, versículo 14. Y por último Moisés les dijo: estaréis tranquilos. Solo Dios nos puede dar la paz en la tormenta, como nos dice Juan capítulo 14, versículo 27. Y la Biblia nos dice que Dios salvó a la nación de Israel. Ellos ni tenían ni idea de lo que Dios iba a hacer. Moisés podía ver lo mismo que veía la nación de Israel, pero él puso su confianza en Dios y esperaba en lo que el Señor iba a hacer con todo su poder. Dios abrió el mar rojo. Israel no podía hacer absolutamente nada para ser liberados. Solo Dios puede cambiar cada situación que tú estás viviendo en este momento. Nosotros no podemos cambiar, pero Dios, el Dios de los imposibles, sí lo puede hacer. Nosotros somos limitados, nosotros somos finitos, pero el poder de nuestro gran Dios no tiene límites. Él creó el mar, Él le podía dar órdenes al mar para que se abriera. Y toda la nación pasó en seco. Todos los enemigos de Israel fueron vencidos por el soberano Dios de Israel. E Israel no tuvo que hacer absolutamente nada. Pero la Biblia nos dice, lo único que hizo Moisés, dice la Biblia, Moisés clamó a Dios. Moisés oró a Dios y Dios le respondió. Versículo 14 de Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Moisés decidió orar, clamar al Señor. ¿Estás tú orando al Señor en los tiempos difíciles que estás pasando ahorita? Clama al Señor y el Señor dice que va a responder conforme a su gracia y conforme a su amor. La nación de Israel estaba muy feliz y no dejaron de cantar y alabar a Dios cuando Dios les abrió el mar rojo y empezaron a cantar: cantaré yo a Jehová, capítulo 15, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Sí ve cómo se encontraba la nación de Israel cuando estaba en un apuro, en una situación de adversidad, de angustia? Quitaron la mirada de Dios. Pero cuando Dios les hizo el milagrito, ahora Moisés era su gran líder y Dios era su gran Dios. En las situaciones difíciles se apartaban de Dios y cuando les iba bien, entonces se amaban a Dios. ¿Cómo es tu experiencia con Dios? ¿Cómo eres tú cuando te va bien? Yo creo que todos estamos felices, pero la pregunta es:
cómo actúas tú cuando las cosas no te salen bien. Cuando no te están saliendo bien, ¿qué haces tú? ¿Confías en Dios? ¿Oras a Dios? ¿Clamas a Dios? La nación estaba tan feliz, la nación de Israel, y no dejaron de cantar y alabar a Dios. Moisés no solamente oraba, pero también cantaba, adoraba a su Señor, mostrando su alegría y confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la puerta número 2, vemos que Israel abre la puerta a los ladrones del gozo a través de las cosas y las circunstancias y personas. Ahí en capítulo 15, versículos 22 al 27, se nos habla que el problema era por el agua. El problema era el agua. Israel estaba muy feliz hasta que la tormenta volvió a tocar su puerta como ladrón para quitar toda su felicidad de su corazón. No tenían agua para tomar. Y cuando llegaron a las aguas de Mara, salieron corriendo felices por haber hallado agua. Pero cuando tomaron, dice la Biblia, sus aguas estaban amargas. Y la nación de Israel dejó abrir sus puertas a los ladrones del gozo. Y las aguas de Mara o de amargura inundaron sus corazones. Dice la Biblia, ahí en capítulo 15 de Éxodo, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dice versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Las aguas amargas de Mara abrieron la puerta a los ladrones del gozo, y la nación empezó a murmurar, se empezó a quejar otra vez contra Moisés y su autoridad. Una persona cuando vive en amargura no se somete a las autoridades que Dios pone delante de ellas. También ellos estaban pensando solo en saciar sus necesidades físicas. Estaban enojados, estaban tristes, estaban inconformes, estaban amargados, estaban rebeldes, estaban sin paz, estaban sin gozo. Yo te pregunto a ti, ¿te encuentras en aguas amargas ahorita mismo? En este mundo pasaremos por muchos maras, por muchas amarguras, hasta que lleguemos a la presencia de Dios, que es Elim o el cielo, y todo será perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Moisés? ¿Será que Dios le tenía a Moisés una jarra de agua aparte? Él sentía la misma sed que sentía la nación. Él estaba experimentando lo mismo que estaba experimentando la nación, pero él no fue por el camino que fue la nación de Israel. Él no abrió las puertas a los ladrones del gozo. Él se refugió en Dios. Y la Biblia nos dice ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y se endulzaron. Moisés oró a Dios otra vez. Oró al Todopoderoso. Cuando oramos al Señor, estamos mostrando nuestra dependencia en todo el poder de nuestro Creador. Como dije, Moisés sentía la misma sed que sentía la nación, pero decidió confiar en Dios a pesar de lo que estaba sufriendo. Y él no abrió sus puertas a los ladrones del gozo.
Su impotencia fue llevada a Dios en oración. La amargura de la nación en contra de él fue llevada a Dios en oración. Tú puedes ir delante de tu Creador ahorita mismo y llevar toda esa amargura, todo ese enojo, toda esa impotencia a los brazos de nuestro Creador Dios Todopoderoso. Cuando nos encontremos en aguas turbulentas, alcemos nuestra mirada a nuestro Dios. Él está listo para cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. Mi esposa Sharon y yo hemos pasado por muchos mares muy profundos. Por ejemplo, en el 2003 estábamos regresando de la tribu en Berá, en Panamá, y fuimos a Miami para visitar algunas iglesias e informar lo que el Señor estaba haciendo entre los no alcanzados del mundo. Mi esposa Sharon tenía 3 meses de embarazo y una noche, un miércoles me acuerdo, me despertó y me dijo: Oscar, estoy mojada. Y prendí la luz y vi que la cama estaba llena de sangre. Habíamos perdido a nuestro bebé. Teníamos que estar en una conferencia misionera en la ciudad de Miami 2 días. Ella perdió el bebé el miércoles y el viernes, sábado y domingo teníamos que dar una conferencia misionera. ¿Cómo tú puedes ir a fortalecer a cientos de personas cuando dentro de nosotros estamos pasando por un grande mara? Nosotros fuimos a la conferencia, imagínense, de un día para otro fuimos a la conferencia y Dios nos fortaleció nuestro hombre interior a través del Espíritu Santo, a través de nuestros hermanos en Cristo. Y recuerdo que allí habían mujeres que habían tenido varias pérdidas. No puedo olvidar a una mujer que había perdido 6 hijos. ¿6? Dije yo. Cuando nos concentramos solo en nuestro dolor, nos olvidamos que hay muchas personas que están sufriendo mucho más que nosotros. En 2005, ya estábamos en México, porque llegamos en el 2004, y me invitaron a predicar sobre las pruebas ahí en el país de México. Mi esposa Sharon al terminar fue al baño y cuando regresó me dijo: Oscar, tenemos que irnos de inmediato. Te explico en el carro. Yo estaba asustado porque Sharon no es así, porque seguía la comida, la convivencia, pero supe que algo muy grave había pasado. Cuando entramos en el auto, me mostró un feto en un papel. Fue otro aborto. Estábamos compartiendo sobre las pruebas y Dios nos estaba probando una vez más nuestra fe. Fuimos a la casa, nos arrodillamos delante de nuestro Dios pidiendo su fortaleza una vez más. Dios es el único que puede endulzar nuestras aguas amargas, como dice ahí en Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Moisés no peleó ni argumentó con la nación amargada. Él fue a buscar a su Dios en oración y clamó. Y Dios le mostró un árbol, ¿se imagina? Y le dijo a Moisés que lo echara en las aguas de Mara. Habían muchos árboles, pero Dios solo le mostró uno. Cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar y pescara un pez para que pagaran el impuesto del templo, que era un estatero por los dos, había muchos peces en el mar, pero solo un pez se le había dado la orden. Un estatero era como $1 y 3 días de salario para un israelita en esa época, como dice ahí en Mateo capítulo 17, versículo 27. Cuando Moisés echó el árbol, todas las aguas de Mara se endulzaron. Cuando confías en Dios, Él endulzará tus aguas amargas por las que puedas estar pasando. El Señor siempre hará cosas mucho más grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar, como dice Efesios capítulo 3,
versículos 20 y 21. El pueblo estaba muy feliz y ahora podía tomar de las aguas de Mara que habían sido endulzadas por Dios. El plan de Dios no eran las aguas de Mara para Israel. El plan de Dios eran las 12 fuentes de agua de Elín, una para cada tribu de Israel, en donde las aguas nunca se acabarían. En el mundo usted y yo vamos a pasar por muchos maras, pero recuerda que Dios en su gracia nos endulzará nuestras aguas amargas y nos llevará a Elín, al cielo, donde todo será en abundancia y no tendremos ninguna necesidad, ninguna enfermedad. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 que Dios enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Es interesante que desde Mara no se podía ver a Elín, aunque Elín se encontraba a solo 5 millas u 8 kilómetros de distancia. Israel tiró sus toallas sin saber que muy cerca Dios les tenía una gran sorpresa. ¿Se imagina? Hay muchas personas que tiran su toalla sin saber que a la esquina Dios daría toda su respuesta. Si estás pasando por algún mara, alguna amargura, alguna situación difícil, confía en Dios. No tires tu toalla. Dios te tiene una sorpresa muy grande para ti. Aunque estés pasando por muchos maras en este momento, recuerda que Dios te dará descanso en el cielo por toda la eternidad. Dios endulzó nuestros maras en darnos a nuestros hijos. En la Ciudad de México adoptamos 3 hijos, a Katia Nicole, a Jalen Grace y a Oscar Ospina. Y nos encontramos tan felices de tenerlos, que ya nos olvidamos de todo el sufrimiento que tuvimos. Dios nos endulzó nuestros maras a través de nuestros 3 hijos. Dios endulzará y será fiel en endulzar tus maras, tus situaciones difíciles. Y lo más hermoso es que vamos a disfrutar eternamente y para siempre con todos nuestros seres queridos, con mi papá, que en paz descanse, con mi mamá, con mis hermanos, con todos los hermanos de las iglesias, todos los creyentes. Vamos a disfrutar de una eternidad con el Señor por toda la eternidad. El Señor quiere endulzar tus aguas amargas ahora mismo. Descansa y confía en Él, como nos dice Mateo capítulo 11 versículo 28. Confía solamente en Él. Descansa en Él, ve y entrégale a Él. La puerta número 3 que abrió la nación de Israel tiene que ver con las cosas, circunstancias y personas. Y en Éxodo capítulo 16 nos habla que el problema era la comida. Ya tenían mucha hambre. Y abrieron la puerta a los ladrones del gozo a través de lo que no tenían, la comida. Israel se queja porque no tienen comida. En vez de clamar y confiar en el Señor, se quejaron otra vez contra Moisés y Aarón, sus líderes. Dios les prometió que les iba a dar comida y esa comida iba a ser el maná que Dios les iba a dar. Era saludable para sus cuerpos. Pero nosotros muchas veces nos quejamos de todo. Recuerda que la palabra murmurar en la Biblia es la palabra quejarse. Muchas veces nosotros nos quejamos del clima, mucho frío, mucho calor. Nos quejamos de la comida, no me gusta, no tenemos esto o aquello. Nos quejamos del dinero, no tengo, no me alcanza. Nos quejamos de las posesiones, de las casas, de los coches, etcétera. Nos quejamos de otras personas, nos quejamos de los padres, hijos, cónyuges, del gobierno, de los presidentes, de la policía, de la ropa, de las vacaciones, del ministerio, del trabajo, de la escuela.
y cuántas cosas más. La nación de Israel se quejaba de todo, y nosotros también lo hacemos muchas veces. La verdad, somos muy parecidos a la nación ingrata de Israel. El antídoto en contra de la murmuración y la queja, ¿sabe qué se llama? Agradecimiento. Como nos dice primero a los Tesalonicenses 5:18. Dar gracias al Señor por todo. Dios dijo que cada queja o cada murmuración no es en contra de alguna persona, sino que es en contra de Dios mismo, porque Él es el dador de todo. Cuando nosotros nos quejamos de algo, nos estamos quejando en contra de nuestro Creador. Como les dijo Moisés a la nación de Israel, ahí en Éxodo capítulo 16, versículos 7 y 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Recuerde que cuando usted y yo nos quejamos de algo, de alguien, nos estamos quejando en realidad contra nuestro Dios Todopoderoso. Y la Biblia nos dice que Dios alimentó con maná a la nación de Israel. Imagínense, 40 años. Nunca Dios faltó a su palabra, porque Él siempre permanece fiel. Imagínense, si Dios alimentó por 40 años a toda una nación en el desierto, ¿será que no lo podrá hacer con cada una de nuestras familias? ¿Te ha faltado comida? Yo te pregunto. ¿Te ha faltado el techo? ¿Te ha faltado ropa? Todo lo que tenemos es pura ganancia. Porque la Biblia nos dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7 que nada trajimos a este mundo y sin duda nada vamos a sacar de este mundo. En Juan capítulo 6 la Biblia nos habla que Jesús es el pan de vida. El Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Pero este alimento era temporal, así como el maná era temporal. El Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida, ahí en Juan capítulo 6, versículo 48. Jesús dijo que la persona que comiera de Él, o sea, que creyera en Él, tendría vida eterna con Él en el cielo. Al tú creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador, estás creyendo en Él y estás comiendo de Él. El maná era terrenal, pero Jesús era celestial. El que comiera del maná iba a morir, pero el que coma de Jesús vivirá eternamente y para siempre. El maná saciaba la vida temporalmente de las personas, pero Jesús sacia la vida del creyente eternamente y para siempre. El maná desciende del cielo, Jesús ascendió al cielo para llevar a todos los creyentes al Padre Celestial. Jesús iba a dar su vida por el mundo perdido y solamente todos aquellos que han creído en Él como su único y suficiente Salvador van a partir al cielo después de partir de este mundo. Yo te pregunto a ti, ¿ya comiste el pan de vida que es Jesús? Si tú dices que sí, entonces ya tienes vida eterna y después de morir, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero, como nos dice Lucas capítulo 10, versículo 20 y Apocalipsis 21, 27. ¿Sabe qué es lo más hermoso de un creyente? Que sus nombres están inscritos en el cielo, en el libro del Cordero de la vida que fue inmolado por nosotros. Puerta número 4, las cosas, circunstancias y personas. Las vemos ahí en
Éxodo capítulo 17. Y otra vez el problema era el agua. Y otra vez la nación se quejó en contra de Moisés y le dijo que les diera agua. ¿Podía Moisés darles agua? Obviamente que no. Moisés también tenía la misma sed que sentían ellos. Pero ellos se quejaron en contra de su autoridad, abrieron la puerta a los ladrones del gozo, eran exigentes, orgullosos, altaneros, siempre inconformes, enojados, desanimados, tristes, problemáticos, sin esperanza, rebeldes. Y la Biblia nos dice que Dios les da agua de la peña de Oreb, como dice ese himno tan bonito. Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña y que las aguas saldrían. Y una vez más, Dios fue fiel a su palabra y les sustentó con mucha agua ahí en la peña de Oreb. La puerta número 5 también tiene que ver con las cosas, circunstancias y personas. Y vamos allá a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Y vamos a ver que el problema aquí era que ellos ya no querían el maná. Ellos querían carne. Y la nación ya no quería más el maná, querían carne y se quejaron en contra de Dios. Y Dios los castigó y mató a mucho pueblo. ¿La queja es pecado? Claro que sí. Y Dios nos disciplina cuando nos quejamos o murmuramos. Y es interesante que en este capítulo Moisés quita la mirada de Dios y se quiere morir. ¿Se imaginan? Hemos visto a Moisés siempre confiar en Dios, pero aquí Moisés quita la mirada de Dios, la confianza de Dios. Y ahí en Números capítulo 11... versículo 10 al 15, Moisés no está de acuerdo con lo que Dios hizo. Dice así la palabra de Dios. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Es interesante ver la actitud que tuvo Moisés ahorita. Había pasado muchas pruebas difíciles, pero esta no pudo, y se encerró en sí mismo. Moisés es desconocido por su manera de actuar. En tantas ocasiones había actuado de una manera tan madura espiritualmente hablando, que nos es muy difícil poder ver su manera de actuar y sus malas actitudes tan carnales. Esto nos recuerda una vez más lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros puede caer en cualquier momento. Moisés confió en sí mismo y lo encontramos actuando de una manera muy triste. Imagínense que en el versículo 10 a Moisés le pareció mal la manera de actuar de Dios. ¿Cómo alguien le puede decir a Dios que actuó mal? Y mucho menos su siervo Moisés. Ahí en el versículo 11, Moisés le dijo a Dios que le estaba haciendo mal. ¿Que Dios le estaba haciendo mal a Moisés? Ahí mismo en el versículo 11, Moisés le dice a Dios
que no había hallado gracia en él. Dios le había dado tanta gracia a Moisés y él está diciendo que no halló gracia en él. Ahí mismo en el versículo 11, Moisés le recriminó a Dios de poner toda la carga sobre él. Interesante. Y en el versículo 12, Moisés se pone en el papel de Dios. Concebí yo a todo este pueblo, su yo le salió a flote. Cuando nos dejamos gobernar por el yo, nada puede funcionar. Moisés creyó que él era el que le proveía la comida a la nación. ¿De dónde conseguiré yo carne? Su yo estaba gobernado y no el Señor, como dice ahí en el versículo 13. Ahí en el versículo 14 nos dice la Biblia que Moisés ya no podía más, ya no soportaba más. Ya no puedo solo. Su yo le estaba gobernando. Me es pesado en demasía. Es una gran carga. El profeta Jonás también se quería morir. El profeta Elías también se podía morir cuando estaban pasando por situaciones difíciles. Y Moisés también se quería morir cuando quitó su mirada de Dios. En situaciones más difíciles, Moisés soportaba a Israel porque tenía una hermosa comunión con Dios, pero ahora que no tenía comunión con Dios, salió a flote su yo. Su yo le estaba gobernando. El ministerio, en vez de ser una bendición, se convirtió en una carga muy grande para Moisés. Moisés estaba quemando en el ministerio. Un siervo de Dios se quema en el ministerio porque su yo le está gobernando. Y el servir a Dios y a los demás se convierte en una carga con mucha insatisfacción. En el versículo 15 es interesante, la Biblia nos dice que Moisés quería que Dios le quitara la vida, se quería morir, quería desaparecer de este mundo. Como muchas personas no aguantan las situaciones difíciles que están viviendo y optan por quitarse la vida, la peor decisión de su vida. Moisés abrió las puertas a los ladrones del gozo. Pero es interesante, ahí en Números capítulo 12, versículo 1 al 16, que Moisés vuelve a poner su mirada en Dios, su confianza en Dios. El testimonio cristiano no tiene nada que ver en cómo nos miramos a nosotros mismos o cómo nos miran otras personas. No tiene nada que ver con el testimonio cristiano. El verdadero testimonio cristiano tiene que ver exclusivamente en cómo Dios nos ve a nosotros. Dios vio dos características que sobresalían en la vida de Moisés. Esos años de formación en el desierto le dieron un gran resultado. Primero que todo, Dios le llama Moisés, mi siervo. Interesante. Dios le llama a Moisés mi siervo. Versículo 7, número 12:7. No así mi siervo Moisés. Primera característica. Dios dice que Moisés es su siervo, su esclavo, su servidor. Pero hay otra característica muy hermosa. Dice en versículo 3, 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Se imaginan? Dios está diciendo de Moisés que es el hombre más manso de toda la tierra. Una persona mansa es una persona que ha aprendido a ceder todos sus derechos. Muchas personas dicen, yo soy mansa pero no mensa, yo no me dejo. Eso no es una persona mansa.
Pero también Dios dijo ahí en el versículo 7, número 12:7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés era fiel. Tres características que Dios habla de Moisés en su testimonio, como diríamos hoy, un testimonio cristiano. Primero le llama, Moisés es mi siervo. Segundo, Dios le dice de Moisés que es la persona más mansa que hay sobre toda la tierra. Y tercero, que Moisés es fiel en todo. ¡Qué bonito! Dios dijo que Moisés era una persona totalmente leal, totalmente confiable. Y en este capítulo nos habla que su hermana y su hermano hablaron mal de Moisés. ¿Se imaginan? Su hermano Aarón y su hermana María hablaron mal en contra de Moisés. Qué triste. Ya no querían seguir dirigidos por Moisés. Y Dios los humilló y Dios respaldó a Moisés, su siervo. La puerta número 6, las cosas, las circunstancias y las personas. Y ahí en Números capítulo 13, la Biblia nos dice que Dios mandó a Moisés a que escogiera 12 hombres para que reconocieran la tierra de Canaán, la cual Dios les iba a dar a la nación de Israel. La Biblia nos dice que estos hombres eran príncipes, o sea que eran líderes, y un líder puede afectar positivamente o negativamente a las personas. Cuando estos 12 hombres regresaron de reconocer la tierra, 10 de ellos dieron todo un reporte negativo, terrible, y afectaron negativamente a toda la nación de Israel. Pero la Biblia nos dice que solamente 2 hombres, uno era Josué y otro Caleb, dieron un reporte positivo y la nación los quería matar. ¿Se imaginan? Cuando el creyente se deja gobernar por los ojos de temor, su vida será negativa. Cuando el creyente se deja gobernar por los ojos de fe, su vida será siempre positiva. Los 10 líderes que fueron gobernados por los ojos de temor dieron un reporte tan negativo. Cuando un creyente viva la vida cristiana con ojos de temor, estas son las características de que está siendo gobernado por su yo y no por el Señor Todopoderoso. Un creyente viviendo en temores no es una bendición para los demás. El temor se transmite a otros, especialmente a la propia familia. Un creyente viviendo en temor es una persona orgullosa, altiva, y dice la Biblia en 1 de Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo creyente necesita humillarse delante de Dios y entregar todos sus temores al único que los puede echar. Ya que la Biblia dice que en el verdadero amor de Dios no existen los temores, porque el amor de Dios echa fuera todo temor, como nos dice 1 de Juan 4:18. Estos líderes abrieron las puertas a los ladrones del gozo y afectaron a toda una nación. Eran negativos, eran débiles, se comparaban con otros, no tenían en cuenta a Dios, eran inseguros, tomaban sus propias decisiones. No tenían en cuenta su autoridad, hablaban mal de otros, contagiaban con su temor a otros, eran muy exagerados, éramos como langostas al lado de ellos, se sentían muy pequeños. La nación gritaba y lloraba, estaban tristes. Se rebelaron en contra de la autoridad que Dios les había puesto, que era Moisés y Aarón. Se querían morir, ya no le hallaban sentido a la vida, eran inconformes, hablaban mal de Dios y recriminaban sus propósitos, querían volver atrás, querían escoger su propia autoridad y no la que Dios les había puesto. Querían matar a los siervos de Dios, como dice ahí en Números 14:10.
Y estos son sus resultados. Y estos son los resultados para aquellas personas que viven la vida bajo los ojos de temor. Y ahí en Números 14 nos dice las consecuencias. Versículo 12. Recibieron las disciplinas del Señor. ¿Se acuerdan las 3 disciplinas bíblicas? Primero, perder el privilegio de servirle al Señor por un corto tiempo, mucho tiempo, por toda la vida. Segundo, las calamidades, las adversidades por causa de pecado. Y tercero, la muerte física prematura, morir antes de tiempo. Ahí en el versículo 23, Dios dijo que ellos no iban a ver ni iban a disfrutar de la tierra prometida. Ahí en el versículo 29, dice que los que tuvieran más de 20 años no iban a entrar en la tierra prometida, iban a morir en el desierto. Ahí en el versículo 37, murieron todos aquellos que vivían en temor. Pero es interesante lo que Dios habla acerca de sus 2 siervos, Caleb y Josué. Los 2 líderes, Caleb y Josué, fueron gobernados por ojos de fe. Josué, su nombre era Oseas. Y Moisés le cambió por el nombre Josué, Oseas, hijo de Nun. Y le puso Moisés el nombre Josué. Cuando el creyente vive la vida cristiana con ojos de fe, estas son las características de que está siendo controlado por el Espíritu Santo y no por su yo. Un creyente viviendo en fe es una gran bendición para los demás. El caminar con Dios contagia a otros, especialmente a su propia familia. Una persona viviendo en fe es una persona humilde y siempre está pensando y sirviendo a los demás. Es una persona que tiene una comunión diaria con su Creador, obedeciéndole en todo. Y la Biblia nos dice que Caleb y Josué fueron de bendición para el pueblo de Israel. Eran muy positivos, eran muy decididos, eran muy seguros, le creían a lo que Dios les había dicho. Se enojaban en contra del pecado, hablaban positivamente a los demás, tenían en cuenta a Dios, oyen a Dios y a su palabra, no son rebeldes, no viven en temor. Su poder reside en el poder de Dios. Están seguros que Dios está con ellos. No temen a lo que el hombre les pueda hacer. No vuelven atrás. Respetan y se someten a la autoridad que Dios les delegó. Son muy bendecidos y protegidos por Dios. Iban a entrar en la tierra prometida y disfrutarla. Su descendencia iba a ser bendecida y tomaría posesión de ella. Tenían una actitud positiva y quedaron con vida. Habrá muchas situaciones difíciles por venir en este mundo a tu vida. Pero recuerda que el Dios Todopoderoso siempre estará contigo y eso es lo que en verdad cuenta. No lo olvides. Puerta número 7. Las personas como ladrones del gozo. En Números capítulo 16, encontramos la rebelión de Coré. Se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Y después contagió a otras personas. Después a otros 250 líderes. Y después a toda la congregación por la amargura que sentía en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y la Biblia nos dice que Coré y otras personas más se rebelaron fuertemente en contra de la autoridad de Moisés y Aarón y juntaron 250 líderes muy respetados en la nación de Israel. Cualquier creyente que se rebele para dañar a la autoridad que es puesta por Dios será disciplinado fuertemente por Dios.
Dios hizo que tragara la tierra a Coré, a Datán y a Abiram. Dios también mandó fuego para matar a los 250 hombres que eran líderes de renombre y muy respetados en Israel. Y dice la Biblia que al día siguiente la nación de Israel volvió a rebelarse en contra de Moisés y Aarón, culpándoles de todas las muertes de la nación. Y la Biblia nos dice que Dios mandó la muerte a muchos también en ese día, a los que estaban en contra de sus siervos. Y dice la Biblia que el número de muertes fueron como 14,700, sin contar los muertos de la rebelión de Coré, ahí en Números capítulo 16, versículo 49. Coré abrió puertas a los ladrones del gozo, abrió puertas de amarguras en contra de su autoridad, abrió puertas a los ladrones del gozo y causó una gran mortandad en la nación por su amargura y rebelión. Y hay muchas personas que en las casas abren puertas a los ladrones del gozo y dañan el ambiente familiar. ¿Serás tú? Dios es el dueño de la obra y no nosotros. Él quita y Él pone a sus siervos. Él tiene el control de todo y de todos. Cuando ya no nos queremos someter a alguna autoridad por razones que sean válidas, entonces ¿sabe cómo debemos de salir? Sin causar ninguna división, sin causar ninguna amargura, calladitos, como dicen en mi tierra, con la boca cerrada. Porque la amargura, dice la Biblia, contamina fácilmente a otras personas. Muchos creyentes piensan que están haciendo bien, causando una división en la iglesia o en cualquier parte, que están actuando dirigidos por Dios, pero la verdad no están siendo dirigidos por Dios, sino por Satanás, el enemigo de Dios. Y tarde que temprano serán disciplinados por el Dios Todopoderoso. Vivamos humillados ante la poderosa mano de nuestro buen Dios. Vivamos para ser una fuente de bendición para otros. Y la puerta número 8 tiene que ver con las cosas, el agua. Les robó el gozo de nuevo. Ahí en Números capítulo 20. Números capítulo 20, hablamos también que el otro problema era el agua y las personas también y las cosas. Y dice la Biblia que la nación de Israel volvió a abrir sus puertas a los ladrones del gozo. En medio de tanto dolor por la muerte de María, la hermana de Moisés y Aarón, imagínense que la nación no tuvo respeto por Moisés y Aarón y se lanzaron en contra de sus líderes, sin importar el gran dolor que estaban sintiendo por la muerte de su hermana. María junto con Aarón se habían levantado, ¿se acuerda?, en contra de su hermano Moisés, pero Moisés les perdonó allá en Números capítulo 12 y siguieron adelante y en este momento Moisés y Aarón están despidiendo a María para la eternidad con Dios. Y es interesante que en estos precisos momentos de duelo, de dolor de Moisés y Aarón, la nación vino en contra de ellos y se quejaron y se amargaron contra Moisés y Aarón, pidiéndoles agua. Se unieron en contra de sus líderes. El pueblo habló mal en contra de Moisés. Ellos anhelaban la muerte y decían: ¿para qué nos ha sacado de Egipto? En este lugar no hay nada. Imagínense, la nación había visto el poder de Dios, su gracia y misericordia, pero no tenían respeto por Dios ni por la autoridad. Eran muy inmaduros. Si no tenían lo que querían, no les importaba absolutamente nada. Pero es interesante que Moisés y Aarón dejaron abrir su puerta a los ladrones del gozo. Imagínense, Moisés y Aarón, otra vez Moisés. Y dejó abrir sus puertas a los ladrones del gozo porque estas personas le estaban recriminando, lo estaban acosando en medio del dolor que él tenía por el fallecimiento de su hermana.
Humanamente, usted y yo podemos decir, pues tenía toda la razón, están, digamos, en un velorio y viene la nación de Israel a quejarse contra ellos. ¿Quién podría aguantar eso? Yo creo que ninguno de nosotros podría aguantarlo, y mucho más cuando quitamos la mirada de Dios. Y es interesante que Moisés y Aarón, Dios les había dicho que hablaran a la roca, pero ¿sabe qué hizo Moisés? Golpeó y estaba bien enojado. ¡Oí, rebeldes! Estaba bien enojado. Y ahora vamos a ver que Dios no tiene favoritos y Dios los va a disciplinar tanto a Moisés como a Aarón. Ahí en Números capítulo 20, versículos 9 al 12. Deuteronomios capítulo 34, versículos 4 al 10. Y también en Deuteronomio capítulo 20, versículos 22 al 29. Y primero fue Aarón. Y Dios les dijo a Moisés y a Aarón que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Se imaginan? 40 años para llegar a la tierra prometida y Dios les dice que no van a poder entrar. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca, pero Moisés abrió sus puertas para que los ladrones del gozo entraran en él y en su hermano Aarón. Y lo que salió no fue nada bueno. Desobedecieron al Dios Todopoderoso. Estaban muy enojados en contra de la nación rebelde de Israel. Y con toda justificación, como les dije, pero no para ir en contra de la santidad de Dios y deshonrarlo en frente de toda la nación. Y Dios los disciplinó diciéndoles que Moisés y Aarón no podrían entrar en la tierra prometida junto con la nación de Israel. ¿Se imaginan? Dice Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y la Biblia nos dice que Aarón fue el primero que murió. Lo desnudaron y murió. Dios dijo, va a morir, y murió. Y también Moisés también murió. Dios le dejó ver nomás la tierra, pero no lo dejó entrar en todos los límites de la tierra de Canaán. Y los dos murieron. Interesante. Muerte física prematura por su pecado, por no santificar, por no obedecer, por no honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de toda la congregación. Y la última puerta es el desánimo, que son por las circunstancias. Muchas veces abrimos la puerta a los ladrones del gozo. Y ahí en Números capítulo 21, dice la Biblia, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordida y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y la Biblia nos dice que la nación de Israel se desanimó cuando estaban rodeando la tierra de Edom. Ya no podían soportar más las situaciones que estaban viviendo. Hay muchas cosas y personas que nos desaniman. El desánimo es estar con el ánimo decaído, caído.
No hay ningún problema en sentirnos así, nos sentimos muchas veces así, pero el problema es lo que sale del desánimo. Tú puedes estar desanimado y no es pecado, pero el pecado es lo que sale del desánimo. Y los ladrones del gozo tocaron una vez más a la puerta de la nación y ésta les abrió. Y esto fue lo que salió. Se desanimaron, el pueblo habló mal en contra de Dios y Moisés. No estaban contentos de estar allí, querían y anhelaban estar en Egipto, despreciaron la comida que Dios les dio, se quejaban de todo. Y esta fue la respuesta de Dios ante el desánimo de la nación de Israel. Dios envió serpientes ardientes que los mordieran y así morían. Hay muchos creyentes y muchas personas que viven en desánimo, sin entender que andan en pecado. Dios tarde que temprano los disciplinará. Muchos creen que enojándose con Dios, Él será movido a darles lo que quieren, sin entender que Dios es un Dios santo y nunca será movido por la rebeldía, desobediencia, orgullo y altivez. Y muchos pelean con Dios. ¿Se imaginan pelear contra Dios? Es que yo peleo con Dios. Qué triste. ¿Dios manda la muerte física por estar desanimados? Claro que sí. El desánimo es pecado y Dios lo tratará. Cuando vea usted a alguien desanimado, a un creyente desanimado, rebelándose en contra de su Dios, no le consienta ese pecado. Exhórtale a arreglar su vida con el Señor, que se arrepienta, que se humille delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. La nación de Israel pidió perdón y se humilló delante de Dios y de Moisés, y Dios en su gracia pidió a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta y que todo aquel que mirara sería salvado de la muerte. ¿Se imaginan? Dios siempre va a dar la solución cuando usted y yo nos humillamos delante de Él. Primero a los Tesalonicenses 5:16 nos dice: estad siempre gozosos en cada situación. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo el profeta. Quiero terminar con estas 7 preguntas. ¿Qué actitudes tomaba la nación de Israel cuando las cosas les salían bien? ¿Estaban felices? ¿Estaban muy alegres por las cosas buenas que le pasaban? 2. ¿Qué actitudes tomaba la nación de Israel cuando las cosas les salían mal? ¿Eran orgullosos, rebeldes, egoístas? ¿Iban en contra de la autoridad? ¿Se quejaban y murmuraban? 3. ¿De qué se quejaba la nación de Israel? Se quejaban por todo cuando las cosas no salían bien. 4. ¿Qué le mandó Dios a la nación de Israel para alimentarlos? Dios les mandó el maná. 5. ¿A quién mandó Dios para darnos vida eterna? Al Señor Jesucristo. Él es nuestro maná, Él es el pan de vida eterna. 6. ¿El estar desanimado es pecado? Sí, es pecar contra Dios. 7. La serpiente levantada en un asta era un símbolo ¿de quién? Era un símbolo de Cristo, que iba a morir en la cruz del Calvario. Y así como Dios les dijo a la nación de Israel que si miraban iban a ser sanadas, igualmente nosotros cuando miramos a Jesús, creemos en Él,
somos salvados eternamente y para siempre. Oremos. Padre, gracias te damos por el gran ejemplo de la nación de Israel, que nosotros somos igualitos a ellos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar completamente en ti, cualquiera sea nuestra situación. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección número 12. Bye bye.